pensaba que en las ciencias solo eran mujeres en las ciencias duras. Y entonces de esas había poquitas también, ¿no? Entonces, mujeres en las ciencias son poquititas, ¿no? Pero pues no es cierto. El paradigma siempre ha sido el otro lado de la historia, que todavía no se escribe, que todavía se está escribiendo, que no. Entonces, en mi caso, yo trabajé he trabajado con historia intelectual de las mujeres, y la primera cosa que escribí se llama Improvisima Femina. Tiene el texto de un decreto de un pretor romano que decretó, prohibió realmente que las mujeres ejercieran la abogacía en representación de ellas mismas y por otros, porque había una mujer que con sus gritos aturdía a los magistrados, y decía el decreto que oyendo los problemas que esta mujer generaba en el tribunal, decidieron que definitivamente las mujeres no podían abogar por sí o por otro. Ese decreto romano pasó tal cualito a las 7 partidas, que es el primer código en lengua vernácula de Occidente, y es un código atribuido pues a Alfonso X el Sabio. Pasó igualito. Entonces, palabras más, palabras menos, en el castellano precioso de la época de Alfonso X el Sabio, siglo XIII, dice: ninguna mujer podrá abogar por sí o por otra, y esto por 2 razones: porque es muy fea y horrenda cosa que las mujeres se vean envueltas en cosas de varones, en primer lugar, y en segundo término, porque lo prohibieron los antiguos, por una mujer desvergonzada, ¿no? Desvergonzada, que se llamaba Caia Frania, y que con sus gritos y quehaceres dominaba las voces de los demás y callaba el pretorio, porque es muy sabida cosa que cuando las mujeres pierden la compostura es muy fuerte cosa oírlas. Entonces, de ahí defendieron los antiguos que las mujeres no pudieran ejercer. Entonces, mi trabajo consistió en buscar quién era la Eva de las abogadas, porque estuvimos prohibidas hasta el siglo XIX, es decir, no, pues aparentemente. Entonces, pues no, el nombre de ella se había perdido, se había confundido. El derecho romano pasa a Occidente a través de una compilación que se hace en griego, y entonces el nombre de la Eva de las abogadas es realmente Caia Afrania, y su biografía apareció en el chismógrafo del mundo romano, que fue Valerio Máximo, quien decía que en los tribunales romanos se hablaba de una mujer que se decía, es una Caia Frania, para decir de una persona que hablaba a todo volumen y que se imponía sobre los demás y qué tal. Entonces el personaje existió, pero Valerio Máximo nos dice que es mejor recordar cuándo murió un monstruo tal y no cuándo nació. Entonces quedamos sin la fecha de nacimiento de Caia Afrania, pero detrás de ella y de su historia invisibilizada y recobrada a partir de la prohibición del ejercicio del derecho para las mujeres, aparecieron las otras abogadas romanas. Hortensia, por ejemplo, que luchó contra los impuestos en Roma, con un discurso que se conserva y que habla de por qué las mujeres romanas hacendadas que tenían tierra debían pagar más impuestos, si con esos impuestos lo que pasaba era que se sostenían los ejércitos romanos a los cuales ellas contribuían sus hijos, y que si contribuir con sus hijos no era ya suficiente. Es una preciosidad de discurso.
Después les paso a través de Gloria las referencias de lo que estoy diciendo, porque está escrito en español en un artículo muy bello que se llama Mujeres, Monstruos y no sé qué en Roma, porque eso es bonitísimo. Y aparecieron todas las demás, y de Hortensia uno lo único que sabía era que se había suicidado para que no la violara no sé quién, y entonces era castísima y todo. Y empiezan a aparecer todas ellas, empiezan a aparecer las profesoras de Derecho Canónico en la Universidad de Bolonia, primera universidad pues de Occidente, y pues eran profesoras de Derecho Canónico, porque las cátedras en Bolonia eran hereditarias, y había señores muy famosos, abogados que enseñaban eso, que no tenían descendientes masculinos, entonces pues sus hijas eran las que continuaban el negocio de la familia, de enseñar canónico. Entonces aparecieron los nombres de Bettina Gozzadini, por ejemplo, que fueron mujeres fantásticas, ¿no? Canonistas, una cosa que solo podían hacer los hombres, y ojalá pues con inclinaciones sacerdotales, ¿no? Y van apareciendo. Yo estoy casada con un hombre que quiso ser físico, y a quien le pasó lo mismo que a mucha gente cuando le va y le dice a los papás lo que va a estudiar, que les dicen: mijito, ¿y usted qué va a vivir? Usted físico, ¿no? Entonces él como que entró en la onda de andar buscando las primeras personas. Entonces gracias a él yo he podido conseguir mujeres físicas. Hay una que murió el año pasado de un cáncer pavoroso, pero fue bueno, física matemática, primera mujer que ganó la medalla Fields, ¿no? Y me dio mucha alegría este año cuando tuve que juzgar un proyecto de investigación de la Universidad Javeriana que va a hacer una recopilación de mujeres matemáticas. Y entonces a través de fotografías van a hacer para los colegios de Bogotá por ahora fotografías de mujeres matemáticas, mujeres en la ciencia, pero matemáticas. Y tienen un aparato de conversación buenísimo para que las chicas se vean, ¿no? Y quiero pues cerrar con un concepto que he usado en muchos artículos, que es el concepto de aniquilación simbólica. Si uno no tiene un referente de representación en la historia, si no tiene un referente de representación en la literatura, si no tiene un referente de representación, un modelo, le decían antes, pero bueno, alguien que aparezca ahí, pues uno no tiene como la opción de decir: yo quiero ser como esa, ¿no? Eso se llama aniquilación simbólica, ese ignorar, ese desconocer que hay una que fue una Calla Franco, una maluca que decía con toda la fuerza de sus pulmones lo que quería decir para defender a alguien, y era desvergonzada en sus gritos, y afectó a los oídos castos de los pretores, ¿no? Pero es que en todas las profesiones ha habido Evas, en todas, malucas que han estado por ahí, que han hecho cosas humanas, y entonces han quedado expulsadas de los tribunales, del paraíso, de la carrera de tal, u opacadas como grandes escritoras tras un nombre masculino, ¿no? Opacadas como la escultora Camille Claudel, cuya obra está por rodar, ¿no? Y que solamente hasta ahora, finales del siglo XX, comienzos del XXI, pues estamos recobrándolas, ¿no? Estamos recobrando su espacio y estamos sacándolas de la invisibilidad, de la aniquilación simbólica, para traerlas y decirles: chicas, aquí hay unas mujeres que les pueden significar a ustedes decir: yo quiero ser como esa, yo quiero ser, ¿no? Por ahora todo lo que le mostraban a uno con dificultad era María Curie, le decían a uno, ¿no? Marie Curie, y le mostraban unas poquitas, pero pues hoy en día en un tropo muy difícil de traducir en inglés se dice history, ¿no?
Y el his es indicativo de su masculino. No quiero hablar en lenguas gramaticales, no quiero decir es el genitivo de los que, no, es masculino, y para indicar una propiedad de alguien femenino se dice hair, ¿no? Hair pencil, his pencil, no sé qué. His pencil es su lápiz, pero de él, y hair pencil es su lápiz de ella. Entonces, las feministas que comenzaron a trabajar en la desinvisibilización de la historia, del otro lado de la historia, como lo llamó Helen Spalding, decían que estaban en contra del history porque había que construir la hair story. Y al hacer el hair story salieron dos palabras preciosas: su en femenino, story, que es cuento. Salieron los cuentos de las mujeres. Y entonces a mí me gusta mucho recordar ese tropo que ya no se usa, se usó mucho y fue muy poderoso, porque también en la antigüedad latina hubo un personaje muy divertido que escribió, el Ars Amandi, el Ars Amatoria. En esa época la forma de entender el mundo y su articulación era a través de los humores, de los 4 elementos, tierra, aire, agua, fuego, los 4 humores: sanguíneo, acuoso, flemático y ígneo, ¿no? Y a cada una de esas cartografías se le asignaban una serie de características. Las mujeres éramos del temperamento flemático, aproximadas al agua, frías, y por eso necesitábamos estar siempre alrededor del fuego, calentándonos, ¿no? Y por eso también nos metíamos en esos corrillos a echar chismes y a echar ruido. Por eso es que éramos así. Siendo flemáticas, no teníamos mucho atractivo. Siendo flemáticas, muy hacia lo flemático, no teníamos capacidad procreadora, porque la procreación venía aliada al temperamento sanguíneo. Entonces este personaje, escribe el Ars Amandi, dice: niñas, señoritas, féminas, ustedes están aquí para procrear, y si no son procreadoras no sirven para nada. Parezcan procreadoras, échense colores en la cara, maquíllense. Y empieza a dar unos consejos sobre el rubor, sobre el color de los labios, sobre no sé qué, para parecer atractivas y procreadoras. Entonces, todas estas cosas, de una historia intelectual hasta de los cosméticos, son absolutamente enriquecedoras para que uno entienda por qué estamos aquí, y si nos da la gana pintarnos la boca, no es porque queramos ser procreadoras, sino porque hay unos lápices rojos buenísimos y lindos, y podamos no tener que dar explicaciones de absolutamente nada y habitar el mundo desde la polis, y no condenadas al oikos, que es la privacidad del mundo de la casa. Que si queremos estar alrededor de una fogata charlando, no es porque tengamos que calentar este humor acuoso, no, sino porque queremos conversar entre nosotras, y que no tengamos que defendernos de absolutamente ninguna cosa, porque vamos a tener mujeres hermosas para decir: yo quiero ser como esa. Las mujeres literatas tienen a Virginia Woolf, que escribió Una habitación propia. Las mujeres matemáticas tienen ya modelos, las mujeres físicas tienen modelos, las lingüistas tienen modelos, todas tenemos modelos, solo que han estado en la aniquilación simbólica y su historia está por escribir. Entonces, pues felicitaciones, qué dicha estar acá, qué bueno que estemos en este plano, en esta institución vetusta, donde nosotras aquí empezamos a premiar a las mujeres que habían trabajado en la ley. Los nombres aparecían así de chiquiticos, debajo de los nombres de los grandes patriarcas de esta institución. Chiquiticos.
y había tomos enteros que habían hecho ellas, recogiendo cosas. Es una investigación que duró de 1950 a 1975. Estas mujeres lingüistas llegaban con un grupo de señores a los pueblos más apartados del país para recobrar las palabras que se decían en cada parte. Y hay un texto maravilloso que se llama, bueno, es de Jenny Figueroa, Tras las huellas del camino, que cuenta lo que era que un grupo de mujeres llegaran a estos pueblos con unos señores con los que no estaban casadas. Los curas a través del parlante decían, llegaron aquellas, ¿no? Con estos tipos. Y resulta que en esos pueblos era, pues a ver, no había hotel, les tocaba dormir en la misma habitación, ¿no? Entraban con una reputación horrible y salían con una peor. Y entonces todos estos avatares de ser investigador de las lenguas en este país, de nuestro español, les costó a muchas de ellas, ¿no? Una reputación muy dudosa. El libro es delicioso, de pronto Gloria, que está a nombre de Karen Cuervo en la red, podría compartir algunas cosas de estas porque es absolutamente maravilloso ver que, bueno, en algunas les dijeron que lo que ellas debían hacer era protestantes, que las protestantes eran las que eran así, desfachatadas. Y bueno, pues bienvenidas, esta casa es fría pero muy llena de calor humano. Muchas gracias. Usted no se lo sabe de memoria. Yo tengo un tema aquí con la memoria. A mí me dicen Instituto Karen Cuervo, yo digo, el Instituto Karen Cuervo es una institución de educación superior que tiene una nivela por el patrimonio lingüístico de la nación. El patrimonio lingüístico de la nación está conformado por 68 lenguas indígenas. ¿Ah? Allá está el mapa. O sea, a mí me dice el Instituto Karen Cuervo, se me salta el botón. Muchas gracias, doctora Carmen. Destacamos también que lo que decía la doctora Carmen, ella instituyó un reconocimiento, un homenaje a una mujer destacada acá en el instituto y se ha hecho en 3 ocasiones. La primera fue doña María Luisa González Rodríguez del Montes, estoy cambiando el apellido, la esposa de un maestro memorable, José Joaquín Montes Giraldo, mi gran maestro, y a Estela González de Pérez. Y el segundo homenaje fue a Jenny Figueroa Lorza, la autora del libro que estaba comentando, Las huellas del camino, o Tras las huellas del camino. Esperemos que no esté agotado y lo llevaré a la red para... Sí, ¿cierto? Sí. Y el tercer homenaje fue para Hilda Otálora de Fernández, que trabajó en... Jenny Figueroa, pues, encuestadora de la LEC e investigadora del Departamento de Dialectología, fotógrafa, sí. Y eso fue una cosa muy bonita, porque resulta que durante mucho tiempo, después de que se restauraron las 18.000 fotografías de eso es una colección fantástica de fotografías. Un muy conocido fotógrafo quiso que hiciéramos el álbum de fotografías de la ley, y su tesis era que el autor era el otro no. Y resulta que hay una cantidad de fotografías que son muchísimas. Sí. Sí, lastimosamente. Pero el reconocimiento simbólico y ese reconocimiento es muy valioso. Y la tercera fue Hilda Otálora de Fernández, que trabajó en una sección de dialectología que se llamaba El Aula Culta, de un proyecto de capitales iberoamericanas.
Entonces es un detalle, algo que admira. Le agradecemos también a la doctora Carmen Millán de Benavides, directora de este instituto, por pues, imponerlo, por contribuir a ese reconocimiento. Es otra cosa para aprender. Yo creo que lo que hicimos fue comprar una pieza que fuera lisa y de eso a que primera mujer nos quedó debajo, porque yo conozco una cantidad de gente que guarda las placas y esas cosas inservibles, pero tener algo donde uno grande yo me reconociera, porque aprendí una cosa, me leí una tesis precisamente de un lingüista que estuvo trabajando con una lengua que se llama Buri, que es una lengua amazónica. En el mundo amazónico las palabras se dividen en dulces y saladas, no hay palabras, no hay adjetivos, esa gramática, no, hay palabras dulces y saladas, y las palabras saladas son las palabras malas que nos quieren a los demás. Entonces, ellos se reúnen para volver dulces las palabras saladas, para conversar. Y las palabras, antes de empezar a conversar, las echan en un canasto, y el canasto es la marca donde están reunidos. Y allá, entonces, si no logran que endulcen las palabras que están saladas, piden que salgan del canasto y vayan a conversar por fuera. Que se den una caminadita. Entonces, escogimos un canasto para darle siempre un canastito, que son las historias de las mujeres Restore. Bueno, buenas deliberaciones, que pasen bien rico. Yo no voy a... Muchas gracias, doctora, que se mejore pronto. Chao. Bueno, continuando con el programa, tenemos la presentación de la red que prepare, de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Después un panel donde van a participar la doctora Ángela Camacho, presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, la doctora Joana Herrera, también integrante de la red, ahorita leo los perfiles, y la doctora Alejandra Jaramillo, integrante de la red también. Y finalmente se pensaba en una inducción para los estudiantes de las maestrías del Instituto de la Facultad Seminario Andrés Bello, pero pues ya dijimos que hay varios factores que impiden la confluencia de muchas personas a esta hora y bueno, los demás inconvenientes que conocemos en el contexto. Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces, la constitución de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. El 3 de diciembre de 2015 nos reunimos en la ACACE, en la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, y allí firmamos el acta de constitución. Se nombraron las miembros del Consejo Directivo y las representantes de los nodos. El 14 de marzo de 2016 se hizo el lanzamiento oficial de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y estamos adscritas a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es donde nos reunimos, bueno, algunas veces personalmente, aunque la mayoría de reuniones se hacen a través de internet, los sábados por lo general. Pero allí tenemos nuestra infraestructura y pues el apoyo también. Los objetivos. Entonces, la Red Colombiana de Mujeres Científicas tiene como objetivos, o la descripción es una asociación de personas e instituciones interesadas en promover, estimular y visibilizar la participación de la mujer en ciencia y tecnología en ámbitos claves para el desarrollo del país. Con este objetivo se organizan diversas actividades en investigación, educación, innovación y emprendimiento desde una perspectiva de género,
para superar los factores, las acciones y las consecuencias que afecten las condiciones de equidad y diferencia. El Consejo Directivo está conformado por la presidenta, que es la doctora Ángela Camacho, aquí presente, la vicepresidenta, la doctora Susana Fiorentino, la secretaria tesorera, la doctora Paola Barato, no pudieron acompañarnos, afortunadamente. Los grupos de trabajo con que contamos en la red, uno es Mujer, Ciencia y Educación, lo coordina Miriam Jiménez. El otro es Motivación de las Niñas hacia las Ciencias, lo coordina Paula Perea. El de Políticas de Género y Ciencias en Colombia, lo coordina la doctora Ángela Camacho. Y Mujer, Ciencia y Empresa, lo coordina Paola Barato. Los nodos son los mismos que están establecidos en Conciencias. Entonces el nodo Caribe, pues ya todos sabemos que está conformado por Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Bolívar, San Andrés y Providencia. Y la responsable de este nodo es Zulia Caamaño, que está en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla. El nodo Centro-Oriente, conformado por Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Santander, pues lo tengo a mi cargo. Y el nodo del eje cafetero, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, está pendiente por nombrar quién se responsabiliza de él. El nodo del llano, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Guaviare y Baupés, la responsable es Joana Velasco, que trabaja en la Universidad de Villavicencio. El nodo Pacífico, que contiene a Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, la responsable es Miriam Jiménez. El nodo sur, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas, también está pendiente por responsable que se encargue de eso. Acá está la distribución de los nodos que les acabo de mencionar. Las membresías con las que contamos en la red son 4: miembros titulares, miembros profesionales, miembros estudiantes y miembros institucionales. Aquí están las especificaciones para cada una, pero yo creo que la pueden consultar más detalladamente pues, en la página. Antes de conformarse la red oficialmente, hicimos un simposio de Ciencia, Mujer y Educación con estas conferencistas invitadas: doctora Lilia Mesa Montes, de la Universidad Autónoma de Puebla, en México, y la doctora Marta Lozada, de la Universidad Antonio Nariño de Colombia. Están aquí las instituciones que invitaron: la Red Colombiana de Mujeres Científicas, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Academia Colombiana de Historia, el Instituto Caro y Cuervo y ANAS, RITSIC y CITED. Esto fue en la Academia Colombiana de la Lengua, este simposio. Y aquí está la foto donde, pues, que se tomó con la mayoría de quienes concurrimos allí, frente a la Academia Colombiana de la Lengua. Fue el 20 de agosto de 2014. Aquí hay algunas actividades que se hicieron en el 2015, en marzo. El 11 de marzo, una conferencia aquí en la casa de enseguida, la casa Rivas Sacconi, en la biblioteca, que se llamó Mujer, Pedagogía y Docencia, por Gloria Marlene Rondón Herrera. El 17 de marzo, en la Universidad Antonio Nariño, Biodiversidad, una conferencia a cargo de Brigitte Baptiste. El 18 de abril, en la Universidad de los Andes, Ciencia, Mujer y Tecnología. Coordinaron Alba Ávila y Ángela Camacho. Estas son fotografías de la que mencionábamos, Mujer, Pedagogía y Docencia, en la biblioteca Rivas Sacconi, de la casa de enseguida de esta, el 11 de marzo de 2015. En Pasto se hizo un foro homenaje a la Premio Nobel de Medicina Rita Levi Montalcini. Lo coordinó Miriam Jiménez. Fue un foro en la mañana y una clase magistral en la tarde, en la Universidad Cooperativa de Colombia de Pasto.
En Tunja, en la Universidad Santo Tomás, también el 25 de abril de 2015 se hizo un evento en torno a ciencia, mujer y tecnología. En la Universidad Nacional de Colombia, en el laboratorio de sistemas, de química, hicimos una actividad que se llamó la editación de biografías en Wikipedia. Es una actividad que iniciamos y que pensamos retomar para completar y llevar al máximo número de mujeres y sus biografías por este medio. En la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales nos tomaron esta foto el día de la constitución oficial de la red, el 14 de marzo de 2016. En la Universidad de Nariño también se hizo un coloquio que se llamó La literatura y la pintura en la obra de Clarice Lispector. En esta obra es experta la doctora Miriam Jiménez, que es egresada de esta facultad, en la maestría en literatura de aquella época, de hace varios años, y pues ella es también muy activa en la red. Esta es una diapositiva de una conferencia donde está la presentación, creo que estaba haciendo la doctora Paola Barato, empresaria y científica, y ella es ambas cosas, empresaria y científica, y fue en la Universidad de los Andes el 14 de marzo de 2015. En esta casa, en este mismo auditorio, la doctora Carmen Millán, que nos acabó de hablar, la directora del Instituto Caro y Cuervo, presentó una conferencia que se llamó Aniquilamiento Simbólico, Historia en Clave de Género, el 10 de mayo de 2016. Pues casi siempre se programan actividades en marzo y pues como son tantas van extendiéndose a los meses siguientes, ya pues a lo largo del año, porque se pretende conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pero tenemos muchas actividades y estas que estoy mostrando solamente son muy pocas, porque el trabajo en la red ha sido arduo y es numeroso, son numerosas las actividades que se han hecho. Este año también en Los Llanos se celebró el primer encuentro de mujeres científicas de la Orinoquia colombiana, el 26 de octubre pasado, lo coordinó Joana Velasco. Y pues a pesar de también varios factores que no contribuían, hubo mucha asistencia. Aquí este año también en Corferias, la ACACE, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, nos brindó un stand para la red y entonces se hizo una actividad que se llamó Cacharreando Conciencia. Estas fueron las actividades del 31 de octubre, pero se llevaron a cabo desde el 28 de octubre también. Pues acá hay una muestra solamente. Grupos de colegios visitaban el stand y se les hablaba sobre las 3 físicas premio Nobel, Donna Strickland, Marie Curie y Marie Geppert Meyer. Había un ejercicio también, no recuerdo ahora las preguntas, doctora Ángela, ahorita tal vez nos las dicen en el panel, que era una científica, si recordaban el nombre de alguna y... ¿Qué es ciencia? ¿Qué hace una científica? Algo así. ¿Para qué sirve la ciencia? Era para explorar como los imaginarios que circulan en los niños y en las niñas a propósito de la ciencia. Un material que tenemos para analizar en la red, esas respuestas. Otras fotos ahí en el listado. La doctora Ángela también dio una conferencia allí, Mujeres destacadas en la ciencia, creo que se llamó. Sí. Aquí está otra vez Miriam Jiménez en Pasto. El 8 de noviembre pasado habló sobre el inspector en su obra
arquitectónica del perdón, ay, se me olvidó ahora el nombre de la charla. Bueno, sí, pero era no recuerdo quién, a Lori, como una trayectoria de la luminiscencia de la obra del inspector. Y acá el cuarto encuentro Ciencia, Mujer y Tecnología en la Universidad de Santo Tomás el 9 de noviembre, donde tuve oportunidad de presentar la red también. Allí pues hay una foto grupal de algunas personas que asistimos. Esta es la invitación que estaba en la página del instituto, que pues inicialmente se pensó para los estudiantes de las maestrías de la Facultad Seminario Andrés Bello, y luego pues en la página aparecía abierta a todo tipo de público, pero pues ya nombramos lo que se ha atravesado para que no puedan llegar muchas personas. ¿Cómo pertenecer a la red? Entonces este es el procedimiento. Primero, enviar un correo electrónico con el asunto vinculación membresía al correo redconmujerescientificas@gmail.com, con una carta en PDF donde se exprese formalmente las intenciones de ingresar a la red y el compromiso de cumplir con los estatutos. Allí también se pide especificar a qué grupo de trabajo le gustaría pertenecer o cuál le llama la atención para qué grupo de trabajo. La cuota anual para miembro titular es el 20% de un salario mínimo legal mensual vigente. El miembro profesional tiene el 15% de este salario mínimo y el miembro estudiante 10%. Para el institucional, bueno, eso se ve más detalladamente en el otro porque no tengo acá el dato del institucional. Aliado institucional, 4 salarios mínimos más o menos. Diligenciar el formulario virtual en este enlace, entonces ahí aparece, para que el comité designado revise la información y pueda definir el tipo de membresía de acuerdo con nuestros estatutos. Estos son los datos para el contacto: el correo electrónico, pues asistente rcmc, que es la sigla de la red, @gmail.com. Bueno, esa es la presentación. Como les dije, hay muchísimas actividades que hemos desarrollado. Las integrantes de la red programamos actividades en las instituciones a las que pertenecemos y acompañamos también, pues, en lo posible a las compañeras. Y están muy invitados e invitadas a pertenecer a esta red. Hay bastante trabajo y es muy emocionante y satisfactorio trabajar para visibilizar el papel de la mujer en todos los campos. Muchas gracias. Ahora entonces damos paso al panel. Invitamos a la doctora Ángela, a Alejandra y Joana a pasar aquí adelante para verlas mejor y escuchar sus interesantes respuestas a las preguntas que preparamos. Pero voy a leer el perfil de cada una de ellas. La doctora Ángela Estela Camacho Beltrán se graduó de pregrado en física en la Universidad Nacional de Colombia y luego no sé cómo leer esto, está en alemán, que equivale a maestría en Alemania como doctora. Es la primera mujer colombiana doctorada en física. Su campo de investigación es nanofotónica y nanoplasmónica. Tiene 91 publicaciones en revistas indexadas y 14 de divulgación. Ha dirigido 3 tesis de doctorado, 14 de maestría y 16 de pregrado en física. Una de las tesis de pregrado ganó el premio Alejandro Ángel Escobar en 1998. Trabaja en la Universidad de los Andes desde 1984. Inicialmente se le encomendó la tarea de organizar la investigación en física del estado sólido, hoy llamada materia condensada,
y como directora desde 1985 a 1986 del departamento. Creó el grupo que siempre ha estado en la más alta categoría en Colciencias. Es profesora titular desde 1995, cuando se estableció el escalafón profesoral en la universidad. Fue coordinadora de posgrado desde 1990 hasta 2005, periodo durante el cual trabajó en el diseño e implementación de los programas de maestría y doctorado en física. Fue la directora de tesis del primer doctor en física de la Universidad de los Andes. Pertenece a estas organizaciones, una en alemán, no sé cómo leerla, y una en inglés, la tercera Organización Mundial para las Mujeres en Ciencia, American Physical Society, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACEACE, y es miembro de la Junta Directiva de esta asociación. De Buinaima, Asociación Colombiana para la Enseñanza de Ciencia, Red Mexitec, Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género. Recibió el premio a la excelencia en investigación de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia en el 2003. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 2003 a 2010. Es miembro del número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales desde octubre de 2010. Se desempeñó como consejera de Ciencias Básicas en Colciencias entre 2011 y 2014. Recibió la Orden Policarpa Salabarrieta en grado máximo otorgada por el alcalde y el Consejo de Guaduas en 2014. Desde octubre de 2014 es miembro del Consejo Asesor de la Red Nano Colombia. Es editora asociada de la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y también editora invitada de Microelectronics Journal. Es miembro del comité editorial de la revista Momento de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del comité asesor de la revista De Este Lado, de Mexitec, y evaluadora de varias revistas internacionales indexadas. Es el punto focal Women for Science de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, IANS. La representante en Colombia de la Red NanoDi, Red de Divulgación e Información en Nanotecnología, y dirige el nodo Edudina de esa red en Bogotá. Recibió el reconocimiento de Colciencias como investigadora emérita en junio de este año. Actualmente es presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. La doctora Alejandra Jaramillo González es antropóloga con magíster en antropología, desarrollada en la línea de arqueología. Sus intereses de investigación se centran en el estudio de las relaciones sociales y económicas en las sociedades del pasado a través de la cultura material y desde la perspectiva de género, cuya importancia radica en el estudio integral de las sociedades. Asimismo, trabaja por la divulgación tanto científica como general de la importancia del patrimonio arqueológico. Actualmente está vinculada al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, como evaluadora de proyectos y como coordinadora de la revista Arqueología y Patrimonio, AP en Contacto. La doctora Lady Joana Herrera Vargas es licenciada en Biología de la Universidad Distrital, actualmente candidata a magíster en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental de la misma universidad. Ha hecho investigación en el campo de la liquenología, la pedagogía, el género, clima y gestión del riesgo. Bienvenidas a nuestro panel. Entonces tenemos 3 preguntas en torno a las cuales va a girar la conversación de ustedes. La primera es ¿cuándo y cómo se decidió usted por esta carrera? ¿Y por qué doctorado? La segunda, ¿cómo es un día promedio en su profesión? Y la tercera, ¿para qué le sirve al país lo que usted hace? Entonces, escuchemos las respuestas a la primera pregunta. ¿Cuándo y cómo se decidió usted por esta carrera? ¿Por qué doctorado? Bueno, buenas noches. Mi
y la parte de física, siempre quiero decir, pues mi mamá era profesora de primaria y a mí me llamaba la atención ser profesora. Entonces, pero ¿qué enseñar? Sí, fue ya cuando estaba como en décimo que me di cuenta que me gustaba la física. Entonces yo entré a la Nacional, fui a llenar el formulario de la Universidad Nacional y ahí me preguntaron si quería hacer licenciatura o física pura. Yo no sabía que era física pura. En ese momento pues decidí inscribirme en física pura y fue así como elegí pues la carrera. Tuve suerte porque en realidad en ese momento había un grupo de alemanes que estaban viniendo a Colombia a desarrollar la física, no había física y ellos pues, trajeron laboratorios, trajeron profesores, trajeron todo eso, trajeron becas y pues prácticamente ofrecían la beca para ir a estudiar a Alemania. La razón por la cual yo estudié en Alemania es porque realmente la beca estaba disponible. Y hice la maestría en Darmstadt y el doctorado en Mainz. Hice el doctorado en física de líquidos, la maestría la hice en física nuclear, pero yo decidí hacer algo más factible de desarrollar en Colombia, por eso me pasé a la física de líquidos. Al volver a Colombia fui a la UIS y en la UIS lo que había era un aparato de susceptibilidad magnética, entonces me tocó hacer sólidos. Y así pues mi carrera ha ido evolucionando hasta que ya en la Universidad de los Andes sí empezamos a trabajar ya en sistemas de baja dimensionalidad, eso es superficies, hilos, puntos cuánticos, y pues en eso es que estamos trabajando en las propiedades ópticas y propiedades eléctricas de sistemas nanométricos. Más o menos esa es la idea. Creo que eso da una idea de qué es, sea la interacción de la luz con la materia, pero en sistemas muy pequeños. Y eso, pues, vamos a ver la otra pregunta, ¿para qué sirve? Bueno, buenas noches a todos. Bueno, un pequeño paréntesis, pues no, yo soy en este momento, como pudieron ver en la presentación de Gloria sobre la red, acá pueden encontrar cómo la red también va apoyando el proceso de formación de las próximas científicas, si así se quiere pensar, de Colombia. Entonces, pues por eso pues yo no soy doctora todavía, espero algún día hacerlo, y estoy esperando mi título ya de Magister. Entonces, pues ya, después de ese paréntesis, ¿cómo elegí mi carrera? Pues yo soy licenciada en biología. No quería ser licenciada en biología, nunca lo pensé, la verdad. Siempre quise ser doctora no, médico, pero pues por avatares del destino terminé estudiando licenciatura en biología porque era como mi paso a estudiar medicina. Entonces, de hecho, muchos profesores dicen acá están los que nunca pudieron pasar a medicina. Entonces, pues algo así. Sin embargo, creo que ha sido lo mejor que me pudo pasar. ¿Por qué? Porque cuando empecé mi licenciatura, algo que me cautivó, que me hizo ver como el mundo de otra forma, fue ver lo que puedes encontrar en una gota de agua. Jamás pensé todo lo que puedes encontrar en una gota de agua. Y eso para mí fue como, wow, fue como encontrar un universo. En esta tierra que tenemos un universo en una gota de agua era increíble para mí. Entonces eso me enamoró, me cautivó y ahí me di cuenta que mi futuro definitivamente no era la medicina. Eso me di cuenta también cuando hice pues disecciones en mi carrera y eso, yo decía, no, esto es la locura, yo que voy a estudiar medicina jamás, o sea, por eso nunca volví a intentar, o sea, y desde mi licenciatura en biología ya trabajé con líquenes. Los líquenes son otra vez, es otro universo también microscópico y macroscópico que uno dice, es increíble, o sea, la naturaleza es absurdamente increíble. Entonces, a través de mi tesis mi trabajo de grado de licenciatura, descubrimos varias especies nuevas para la ciencia, para Colombia y para la zona, que fue en Chameza Casanare. Y algo que me emociona quizá es, esta zona iba a ser afectada por la minería, pero la población no quería que ingresara la minería petrolera.
que no ingresaron porque se había dañado ya una zona cercana que se llama Agua Azul. Ellos decían antes era Agua Azul, ahora tú vas a mirar y no es Agua Azul. Entonces la gente estaba llamando a los biólogos para que fueran a ayudarles, a colaborarles. Entonces de hecho esa zona se descubrió 2 ranitas endémicas para Colombia y es lo que ha salvado esa zona. Entonces ahí uno dice cómo la biología puede estar al servicio también del lugar. Posterior a eso, pues yo me gané una beca del Mejor Saber Pro de mi carrera en la universidad, por eso empecé a hacer mi maestría becada en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, porque ya con la comunidad me di cuenta que eso era necesario, que era necesario empezar a trabajar sobre el desarrollo y empezar a dar actividades a hacer investigación para ello. Y pues ahí ya pues mi trabajo ha sido sobre cambio climático y la gestión de riesgos sobre eventos climáticos a partir de un enfoque de género. ¿Y por qué el doctorado? ¿Por qué pienso en un doctorado? Porque pues eso es lo que me apasiona, investigar y cómo encontrar soluciones a diferentes problemas. Y pues ya veremos la siguiente pregunta. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi escogencia de la carrera tuvo que ver, digamos, con una influencia en mi infancia, y es que yo era un poco fanática de los documentales que pasaba National Geographic. Entonces me cautivaron mucho se llamaba La Semana del Faraón, y mostraba, digamos, cómo desde la arqueología se había podido recuperar toda la historia de los diferentes reinados, de los faraones, de todas las actividades que hacían. Entonces, y digamos que eso fue lo que me cautivó desde muy niña. Y al entrar a la universidad, digamos que siempre tuve un cuestionamiento con respecto a cómo se nos enseñaba la historia, ¿no? Y siempre era a partir de lo que habían hecho grandes hazañas de hombres y grandes hazañas de las comunidades, pero ¿dónde estaba, digamos, que el papel que había cumplido la mujer? Entonces eso me cautivó, digamos, a estudiar o enfocarme, digamos, en el estudio de la arqueología, y es por el papel que las mujeres cumplían dentro de una sociedad. No me parecía, digamos, posible entender cómo se desarrollaban las sociedades sin entender el papel integral de los individuos que participaban en esa sociedad. Entonces desde ese entonces, digamos, que tuve un interés por estudiar y investigar no solo, digamos, cuál era el papel de la mujer, sino cuál era digamos, el desempeño integral de los individuos dentro de las sociedades. Y pues la arqueología me parece que es una herramienta fantástica para entender el pasado un poco más allá de los libros de historia. Siempre los libros de historia se cuentan desde la perspectiva de una persona, en cambio la arqueología te da ese registro y lo que tú puedes interpretar a partir de lo mismo que dejaron las sociedades del pasado. Algo muy interesante, digamos, es pensar en la basura de nuestras casas, ¿no? ¿Qué dice eso de nosotros? Y pues eso es un poco lo que hacemos los arqueólogos, y es qué dicen los objetos que se enterraron, que se dejaron de las sociedades del pasado. Y pues digamos que eso es lo que ha cautivado, digamos, mi investigación. Recordemos que la segunda pregunta es ¿cómo es un día promedio en su profesión? Bueno, pues depende de qué parte de mi profesión estoy. Si estoy en la parte de formación, pues mi día normal yo tengo clases a las 6 de la mañana, entonces pues tengo que ir a mi clase, dejo pues desayuno, dejo el desayuno de mi hija hecho, de mi esposo, me voy a clase. Después de clase pues hasta las 10 de la mañana, ya vuelvo si estoy trabajando pues ya me voy a trabajar, de ahí ya regreso a mi casa más o menos a las 4 o 5 de la tarde a hacer el almuerzo para el otro día y pues revisar tareas de mi hija, revisar que todo pues esté como bien y sentarme a hacer trabajos de la universidad y demás. Y pues cuando estoy pues ya
por ejemplo, ahorita que estaba haciendo ya la investigación de la tesis, pues me toca viajar, tengo que ir a hacer los registros todos sobre lo que tengo que hacer de la tesis, y pues también dejar como, dependiendo de, a veces dejar muchas cosas adelantadas en mi casa. Entonces pues ahí ya es cuando empezamos, que es algo que se discute bastante de pronto en la red, cómo uno empieza a equilibrar su actividad, y más si es científica, con las labores pues, que hay que hacer normales en un hogar, en una casa, como roles también de la mujer, pese a que pues en mi caso pues mi esposo me ayuda bastante. Pues siempre hay roles que por más que uno está ahí, es chistoso porque uno está acá y hablando hay que empoderar a la mujer, pero sin embargo hay roles que se siguen manteniendo. Entonces pues en eso es que se lleva mi día. Bueno, ¿cómo es el día de un arqueólogo? Depende, digamos, de la etapa de investigación en la que uno esté. Si uno está en trabajo de campo, entonces, por ejemplo, el último gran proyecto en el que trabajé fue un sitio arqueológico cerca al Salto del Tequendama. Entonces, mi día básicamente era levantarme muy temprano, a las 4:30 de la mañana, para pues coger camino hacia el Salto del Tequendama y elaborar, digamos, las investigaciones de campo, que básicamente pues constituyen en la excavación del suelo, para descubrir y identificar estos objetos y estos restos materiales de las comunidades del pasado. Si uno está en la etapa de laboratorio, entonces es el análisis arqueométrico, digamos, de los objetos, sacar todas las características cuantificables de los objetos y relacionarlas con el contexto en el que se sacó. Y pues actualmente, como evaluadora de proyectos, básicamente mi día es leer sobre muchos proyectos de infraestructura del país, entender cómo funcionan y cómo opera el proyecto arqueológico dentro de ese gran proyecto de infraestructura, qué es lo mínimo que se necesita para proteger y recuperar el patrimonio y cómo el arqueólogo puede cómo puede implementar las metodologías y los análisis necesarios para que esa obra que se necesite hacer no vaya a afectar el patrimonio arqueológico. Bueno, yo voy a contarles cómo es mi día ahora porque yo ya estoy pensionada, entonces mi día es bastante diferente. No tengo que levantarme temprano a hacer desayuno de nadie. Me puedo levantar temprano e ir al gimnasio, puedo ir al gimnasio 2-3 veces a la semana, volver tranquilamente a desayunar, bañarme, luego si voy a la universidad, en la universidad estoy de todas maneras dictando un curso, entonces 2-3 veces a la semana voy a la universidad a dictar el curso y luego me quedo ahí hasta la tarde, trabajando generalmente o leyendo proyectos que tengo que evaluar, o ayudando con las direcciones de tesis, cosas del estilo de lo que yo antes, cuando era profesora, tenía que hacer pues como parte de mis tareas, pero ahora las hago más bien a nivel de colaboración. En realidad creo que el paso de hacer la ciencia como científica en la universidad a estar pensionada es un paso bastante difícil de aceptar, pero es un paso que a la hora, la verdad, es decir, me doy cuenta que ahora tengo tiempo para hacer lo que muchas veces quise hacer y no podía porque no tenía tiempo, que es esto de dejarle a la sociedad algo. Mi profesión es física, entonces física teórica, realmente estuve 30 años encerrada escribiendo papers y dirigiendo tesis y haciendo cosas para desarrollar la ciencia en Colombia, pero yo veía que eso, que de alguna manera tenía mucho éxito, más bien a nivel internacional, no era aprovechado por el país. Y yo creo que eso es un deber de todos los científicos, que su trabajo sea llevado a la sociedad que está pagando ese trabajo, o sea, realmente es un deber. Y desde ese punto de vista es que yo creo que ahora estoy pues muy contenta porque me he dado cuenta que hay muy buena receptividad para las actividades de la red y que podemos colaborar para que todas estas jóvenes científicas tengan la vida mucho más fácil, que encuentren la manera de desarrollar y de llegar a puestos muy altos de una manera más sencilla, porque realmente ahora se están abriendo puertas y yo creo que ellas van a tener la vida más fácil que nosotros. No es que a nosotros nos haya costado muchísimo trabajo, pero tuvimos que vivir en un ambiente
muy masculino, muy de acomodarnos a las reglas masculinas, que eso es lo normal, y todavía a mí me cuesta trabajo decir que no es lo normal, porque cuando me doy cuenta es cuando me lo demuestran con números que no es claro y que no es normal lo que se está viviendo. Pero en realidad uno se acostumbra mucho. Yo siempre, o mucho tiempo, fui la única profesora mujer en el departamento, y pues ese era mi diario, mi vida diaria, y no notaba que hubiera ninguna discriminación. Lo noto cuando alguien me hace caer en cuenta que eso que pasó pues fue un acto de discriminación, pero si no, no lo pienso, lo veo como muy natural. Entonces un poco, mi vida ha cambiado mucho, pero yo me siento muy contenta de poder ayudar a las jóvenes científicas y de poder ver que las mujeres están progresando y ver que efectivamente hay mucho interés desde muchos grupos sociales en exaltar un poco y hacer visible el papel que puede desarrollar la mujer científica, la mujer en todos los campos, y la ciencia tiene en todos los campos que trabajar: ciencia y educación, ciencia y tecnología, ciencia y cultura. En todas partes tenemos campo, y siempre partiendo de la ciencia. Luego ahí creo que hay un campo muy grande, y pues qué más les cuento yo. Cuando tengo vacaciones pues me voy para España, porque mi hijo vive en España, y entonces ahí sí hago el papel de abuelita y el papel feliz de lo que es tener una familia. Gracias. La última pregunta es: ¿para qué le sirve al país lo que usted hace? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo siempre empiezo respondiéndola, es la arqueología. ¿Por qué es importante? Porque es importante que la gente vaya a los museos, o porque la gente se siente feliz y motivada de ir a un museo. Y es porque el museo nos cuenta de dónde venimos, ¿no? La arqueología es una herramienta muy bonita, es una disciplina que nos permite saber y preservar, digamos, lo que hemos sido como sociedades humanas. Por algo el patrimonio arqueológico se protege en todo el mundo tiene leyes de protección del patrimonio, y es porque nos permite preservar lo que somos y lo que hemos sido como seres humanos. Y si no entendemos de dónde venimos y cómo hemos evolucionado, no podemos avanzar, digamos, como sociedad. Bueno, concuerdo con la doctora Ángela, que dice que los científicos, o bueno, digo que todo aquel que logre estudiar una profesión tiene como una obligación social, porque no todo el mundo lo logra, no todo el mundo tiene la oportunidad, y pues y ahorita estamos en una coyuntura estudiantil que también lo menciona y lo visibiliza. Siempre, pues como les comentaba, cuando yo estuve haciendo mi proyecto de grado del pregrado, yo tuve la oportunidad de hablar con los campesinos, de ver esa realidad del conflicto, porque allá ellos fueron afectados por todas las guerrillas, por todos los grupos armados, inclusive por los falsos positivos, por todo. Entonces, y además pues uno ver las situaciones de pobreza que tienen que vivir y demás, eso me tocó a mí, y yo dije, bueno, para uno se la pasa quejándose que el gobierno, que esto, que lo otro, y bueno, ¿cómo puedo yo contribuir a todo esto? Entonces pues cuando se me dio la oportunidad de la beca, definitivamente es el desarrollo que quiero ver todo mi país, que tenga un desarrollo bien, que tengan oportunidades y posibilidades, esas zonas rurales que están abandonadas. Entonces, pues cuando entré a la red empecé a ver también esa situación de género, que pues si lo vemos bien en el campo de la ciencia, tuve la oportunidad de justamente un evento algo así, de representar a la red en Pereira, de escuchar a las mujeres campesinas, cómo las mujeres campesinas están hacia un lado, están afectadas de diferentes formas, donde ellas son más vulnerables que los mismos hombres campesinos. Entonces pues yo decía, a ver, esto está interesante como para estudiar. Entonces pues ahí se generó mi tesis es sobre la interseccionalidad de género. ¿Por qué llega la interseccionalidad de género? Porque si bien es cierto que pude ver que las mujeres son más vulnerables en el campo, también es cierto que no todas las mujeres son más vulnerables que todos los hombres. No sé si me hago entender. Es decir,
Si tengo una mujer de campo que sí es campesina, pero es terrateniente, a un hombre campesino que no sea terrateniente, ¿quién tiene más posibilidades? Pues ella. Entonces no necesariamente una mujer campesina es más vulnerable. Entonces es salir también de esos binarismos de mujer y hombre y las mujeres siempre somos las que estamos mal, sino es ver más allá esta realidad. Entonces por eso llegué a la interseccionalidad de género, que con mis compañeros de la universidad, cuando uno discute las tesis, me decían, venga, usted está hablando de ser inclusivos, de tener en cuenta toda la comunidad, pero usted no está también haciendo vulnerables a otros. ¿Por qué? Porque usted no está teniéndolos en cuenta, no está visibilizando eso. Entonces, ¿qué espero yo, digamos, ya finalizando mi tesis? Es cómo gestionar el riesgo de eventos climáticos extremos desde esa interseccionalidad de género. Cómo poder dar herramientas para eso. Porque es que ahorita tenemos una realidad y es que el clima está cambiando, está generando desplazamiento. Ahorita en Colombia, por ejemplo, la comunidad que estoy trabajando ya hubo un primer desplazamiento a cuentas del cambio climático. O bueno, pues eso es a discutir. Pero cómo nuestro campo está siendo vulnerado por el gobierno, porque tienen ciertas políticas, y cómo esto también se ve más afectado por todo el tema del clima. Entonces, ¿cómo podemos gestionar el riesgo? ¿Cómo podemos evitar que esta gente no abandone sus tierras? ¿Cómo podemos hacer que ellos no se empobrezcan más? Ellos pierden sus cultivos. Me contaban, ahorita en mi tesis me contaban los hombres y las mujeres, mira, primero llegó todo el invierno se llevó todos nuestros cultivos. ¿Qué podemos hacer con esto? Entonces, pues, en eso es lo que yo quiero contribuir y espero poder hacerlo a partir de toda mi investigación. Eso es lo que estoy, pues, en este momento trabajando. Tratar de descubrir esas soluciones que, pues, en algo podrán aportar en el desarrollo justamente de políticas inclusivas para la gestión de riesgo de eventos climáticos en el país. Bueno, yo les voy a contar para qué sirve lo que yo hago, y ahí sí, pues comparado con lo que ya acaban de decir, pues es bastante lejano, digamos, de la parte social. Porque ¿qué es? O sea, es investigar las interacciones de la luz con la materia a nivel nanómetro. ¿Eso qué dice? ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué? ¿Por qué es importante hacer ese tipo de investigaciones en Colombia? Donde inclusive traer los equipos que se necesitan para hacer investigación científica experimental en esos campos son tan costosos que ni siquiera, poniéndose de acuerdo, todas las universidades del país pueden conseguirlos. Entonces un poco se pone uno a pensar si eso tiene sentido o no. Pues tiene sentido en la dirección de que podemos tener conocimiento, crear conocimiento, que sí se va a publicar y se va a llevar a la comunidad internacional. Porque pues nacionalmente es poco lo que se divulga de la ciencia en Colombia, que es algo que le hace falta a las universidades, un poco mostrar que en las universidades se hace investigación de primera línea y que la sociedad tiene derecho a saber qué investigación se hace, qué resultados salieron. Eso hace falta. Pero bueno, ¿para qué le sirve a Colombia hacer nanoplasmónica? Pues sirve no solo para tener toda la información de cómo es que la materia se comporta y cuáles son los efectos que de verdad se deben estudiar, sino también ya para empezar a diseñar desde el punto de vista un poco ya más de ingeniería, cosas, se me ocurre en este momento, como sensores nanoplasmónicos serían sensores diminutos, tal vez no alcanzamos nosotros a verlos, pero que son capaces, sin ser tan, digamos, tan impulsivos en la aplicación, que puedan hacer daño al cuerpo humano, que sin embargo se puedan, por ejemplo, diseñar para tratar de reconocer enfermedades tan graves como el Alzheimer, por ejemplo, pero en un estadio muy, muy preliminar, de tal manera que sí se pueda prever todas esas cosas. O sea, hay mucha aplicación de la tecnología que tal vez en este momento nosotros no la tenemos acá disponible, pero que sí tenemos el conocimiento, y eso hace al país pues más
más potente para poder comprar, para poder saber qué necesitamos, para poder saber qué tenemos que conseguir para mantener los niveles de salud pública y eso a estándares internacionales. Entonces me ocurre que por ahí es donde uno puede más o menos ver que efectivamente hacer ciencia básica tiene sentido para el país y es la base del desarrollo de la tecnología y es la base de la educación, porque también eso le vamos a enseñar a nuestros niños y ellos van a crecer con un conocimiento mucho más claro de lo